¿Por qué no uso stop loss a pesar de que autovendernos, cuando el precio llega a ciertos niveles, sea indispensable y vital en el trading? Pues muy fácil, porque no soy trader. O sea, la mayoría de posiciones que tengo son de aguantar meses y meses, porque en el pasado pude comprobar como el stop loss solo me saboteaba lo que inicialmente era una buena posición de largo plazo. Es verdad que hago alguna operación puntual, ¿no? Inspirado por las reuniones de mercados semanales que hacemos en nuestra alianza, que tienes el enlace de descripción, con muchos indicadores, muchos otros recursos solo para los aliados, para los miembros, pero en estos casos donde he hecho estas operaciones puntuales, 1, siempre mantengo esa posición a corto plazo, 2, el stop loss está bien definido y 3, sucede muy de vez en cuando. Por esto digo que no me considero trader y en la mayoría de mis operaciones son muy pocas, poquísimas operaciones al año, las mantengo meses y por esto no tengo stop loss. Es decir, el stop loss es para traders, gestión de riesgo, y estar sin stop loss es para el inversor o especulador de largo plazo. Así que muy rápidamente, ¿qué es un stop loss? Que tendríamos que haberlo dicho inicialmente, pues es una orden automática de venta que se coloca con el objetivo de limitar nuestras pérdidas. Es decir, que si el precio de tu cripto, de tu acción baja a esos niveles donde has puesto el stop loss, automáticamente te autovende la posición sin tener que hacerlo tú manualmente. Claro, desde tiempos inmemoriales la primera enmienda de todo trader, de todo operador de bolsa, ha sido usar stop loss, porque si el precio llega ahí, bajando donde compraste, bajando por menos de donde compraste, invalida tu tesis de que esa era una buena operación en primera instancia y por lo tanto te has equivocado. Y si te has equivocado dices, bueno, mejor me salgo automáticamente porque si me he equivocado a lo mejor me he equivocado por mucho. Y esto no lo voy a discutir en ningún momento, pero por esto es tan importante hacer la distinción entre trader e inversor, o trader y especulador. Un trader que no usa stop loss terminará con una cuenta muerta, tipo desangrada por 1000 cortes de papel, porque todas estas mini pérdidas terminan sumando una pérdida mucho más grande. Pero un especulador, un inversor, ahí la historia cambia. Como diría Warren Buffett, sería como, esto de tener un stop loss sería como comprarte una casa y decirle a tu agente inmobiliario que si la casa pierde un 5 o un 10% de su valor, que automáticamente te la venda. O sea, no tendría ningún sentido para los que tienen una visión de largo plazo. Es así como he estado afrontando mis compras tanto de criptos como de ETFs apalancados desde que, repasando el historial de mis operaciones, me di cuenta que las operaciones que me habían reportado mejores rentabilidades siempre habían sido las que había aguantado en cartera más tiempo. Y esto sin contar los 5 años que fui maximalista Bitcoin, que ahora ya no lo soy. Ahora soy maximalista de mi poder de compra exclusivamente e independientemente del nombre que tenga el activo. La narrativa más fuerte es la que compro yo en ese momento, ¿no? Y vi que el factor más común de las operaciones con más rentabilidad fue el hecho de ejercer la paciencia y aguantar esa operación. Porque, como digo, en la especulación un 10% son compras, un 10% son ventas y un 80% es paciencia. En muchas operaciones fallidas me di cuenta que cuando el stop loss se me activaba y me autovendía de la posición, el 99% de las veces el precio siempre se iba sin mí. Es decir, había tomado una buena decisión de compra, había tomado una mala decisión del punto donde tenía que comprado, pero había elegido bien el activo. El activo se iba a hacer unas ganancias que yo hubiera podido realizar si el stop loss no me hubiera echado de la posición. Por esto es tan importante diferenciar cuál es el horizonte temporal en el que compramos, aguantamos y queremos vender un activo. Si alguien se considera un trader, lógicamente lo que estoy diciendo aquí no le aplica. Pero incluso, aunque en un seminario de 2005, Larry Williams, si no lo conocéis, es un trader que en el campeonato de trading se sacó un 11.376% anual. Y son cuentas auditadas, este tipo de campeonatos. Pues el tío dijo en una presentación, en un seminario, que cada sistema que había backtesteado siempre ha funcionado mejor sin stop loss, a pesar de ser un trader. Lógicamente no estoy diciendo en ningún momento, de hecho, la regla número 1 del trader sería tener un stop loss, ¿no?, para invalidar tu hipótesis. Pero aún así, todos los libros de trading de leyendas de este mundo, o sea, el primer mandamiento, yo os digo, de gestión de riesgo siempre es usa stop loss. Y hay un problema aquí. ¿No os habéis dado cuenta que la mayoría de veces que justo cuando compras una acción, una cripto, inmediatamente después el mercado se va en la dirección opuesta? O peor aún, abrimos una posición con stop loss para llevar una buena gestión de riesgo según estos libros, pero lo que sucede después
no, realmente no lo desearías ni a tu peor enemigo, porque abres la posición, el precio baja hasta activarte el stop loss para hacerte salir de tu posición e inmediatamente, automáticamente después el precio sigue subiendo sin ti. Tú ya estás fuera de la ecuación. ¿Por qué sucede esto? Es demasiada casualidad que le suceda esto al 97% de traders, que casualmente es el porcentaje de personas que pierden dinero en bolsa. Pues fijaros que en el mundo de la terminología de Smart Money Concepts existe el concepto de Stop Loss Hunting. En traducción sería la caza de stop loss. Esto es básicamente porque las velas rojas y las velas verdes en realidad no son gente comprando y vendiendo, sino un algoritmo que dirige el precio. Y resulta que una de las direcciones mayoritarias en las que se dirige el precio constantemente es donde hay liquidaciones y tus stop loss, en busca de liquidez, como si fuera un Pac-Man, un comecocos, que no solo va a comerse el dinero concentrado en las zonas donde el trader medio pone los stop loss, sino también a manipular psicológicamente al rebaño, a la mayoría, para que así pueda seguir creando zonas de liquidez y te manipule la mente para que pongas stop loss en la zona donde esté el algoritmo en ese momento que quiere que pongas tú el stop loss o que compres ahí o que vendas ahí, ¿no? Entonces, el precio irá a buscar esa zona. Entonces, lo que sucederá es que saltarán los stop loss del 98% de traders que hayan comprado en esas zonas y el algoritmo, pues, se te habrá comido, ¿vale? Se habrá zampado millones y millones de dólares de personas que tenían ahí sus stop loss o gente liquidada de los futuros, pero son zonas muy calculadas. Y no es pura especulación, porque también he encontrado un estudio donde desarrollaron un algoritmo de Forex que compraba solo en las zonas de mercado que podríamos etiquetar de áreas de stop loss, ¿no? Donde la mayor concentración de stop loss están situadas. Pues vamos, que querían demostrar que esa teoría era cierta, que el precio actuaba como una especie de imán para esas zonas de liquidez. Pues resulta que este algoritmo, comprando solo en las zonas de stop loss, resultó en un 120% de ganancias en 2 años, que no está nada mal teniendo en cuenta una idea tan básica y que en Forex es altamente especulativo y que es tan volátil, ¿no? Pues 120% ya le gustaría a muchísimas personas de fondos indexados, por ejemplo, hacer estas rentabilidades en 2 años. Por eso digo que es tan importante que consideremos si por un lado estamos tradeando o estamos especulando. Y si estamos tradeando, la gestión de riesgo y los stop loss serán vitales, pero la mayoría de traders están colocándolos y entrando donde no deben. ¿Vale? En las reuniones semanales de mercado que hacemos en directo con los miembros de la alianza, que tenéis el enlace en la descripción, son unas reuniones de mercado que hacemos entradas y salidas de trading, pero también comentamos la situación más largoplacista del mercado, ¿vale? Entonces nos centramos en todo lo que podemos, tanto la vista de pájaro como la vista de paloma, como la vista de hormiga, para hacer estas mejores entradas, mirar los activos que están más fuerte en ese momento. Pues esta es una de las cosas que hemos ido tratando mucho, ¿no? Básicamente el actuar como si fuéramos los dueños de ese algoritmo que mueve el precio. Yo años atrás, mi estrategia se basaba exclusivamente en holdear Bitcoin, porque había sido maximalista de Bitcoin durante 5 años, porque simplemente solo me interesaba Bitcoin, no era capaz de interpretar cuando estábamos en un mercado alcista o bajista, porque en la vida había tocado una media móvil, ni tampoco había tenido ningún interés en interpretar los índices ni nada por el estilo, nada técnico, nada del gráfico. Pero repasando mis operaciones me di cuenta que cuanto menos tiempo aguantaba mi operación, más dinero perdía. O sea, mi interpretación de la compra del activo ganador era correcta, interpretaba bien que podía comprar ese activo. Ya os digo, teniendo Bitcoin como apartado, cuando empecé a adentrarme en el mundo más de las operaciones de bolsa, de cripto y demás, cuando miro el histórico digo, es que vendí aquí o me vendieron aquí por culpa del stop loss, pero fue una buena elección porque después de que el precio bajara donde compré yo, se fue el activo hacia arriba. Lo que no era correcto era cómo gestionaba yo el riesgo como trader. Quería especular a medio plazo, pero con stop loss, o sea, no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Por esto, una pregunta muy importante que debemos hacernos es si eres trader o especulador, si eres trader o inversor, porque un trader debe tener una estrategia de stop loss totalmente distinta al resto de traders que pierde dinero. Es decir, si has decidido ser un trader, un swing trader o un day trader, si la mayoría de traders pierde dinero, está claro que la estrategia de stop loss de la mayoría está equivocada. Tú quieres ser parte del 2% que no pierde dinero, ¿vale? Mientras que, por otro lado, un especulador no tiene sentido que tenga un stop loss porque no es un trader, está especulando para el medio y largo plazo. Dicho de otra manera,
si ahora mismo vendieras tus posiciones por error, volverías a comprarlas inmediatamente. Claro, si eres especulador vas a responder que sí, porque has comprado ese activo. Por ejemplo, si has comprado Bitcoin para especular a largo plazo porque crees que es el activo que va a ser ganador, pues lógicamente si haces un mal clic en tu exchange o donde sea y se te venden, vas a volver a comprarlos inmediatamente porque quieres estar dentro del mercado porque crees que a largo plazo te va a revalorizar. Lo mismo si eres un XRP Maxi, ¿no? Si crees que los raíles, las carreteras del nuevo sistema van a estar en todo lo que son los tokens ISO 20022 y estás invertido para largo plazo y crees en ello, realmente estas ideas fundamentales van a hacer que si vendes tus posiciones por error, las volverás a comprar inmediatamente. Entonces eres un especulador de largo plazo, un inversor, como quieras llamarlo, ¿de acuerdo? En cambio, si vas solo a esos swing trades a ver si hay alguna barrita de 20% de beneficios y así puedes vender, pues lógicamente tienes que tener stop loss, ¿de acuerdo? O sea, responder a esta pregunta es la mejor manera de ver de qué lado estamos. Si estamos movidos por la euforia de corto plazo o si vamos al medio largo plazo. Yo ponía los stop loss porque entraba en el activo con una mentalidad de trader cuando en realidad lo que estaba buscando era aguantar más tiempo. De hecho, hubo un autor que hizo un estudio donde backtesteaba este concepto. Básicamente miró Bitcoin desde enero de 2019 hasta noviembre de 2023. O sea que es bastante reciente y atención aquí porque estas fechas, 2019-2023, aún estábamos en bear market. La fecha límite, el noviembre de 2023, donde se hizo este estudio, era cuando ya empezaba el bull market, que no empezó hasta septiembre-octubre de ese mismo año, 2023. Pero todo lo demás que analizó desde 2019 hasta noviembre de 2023 era mercado bajista, era criptoinvierno del precio de Bitcoin, ¿vale? Era bear market. Pues hizo una compra cada vez que la media móvil de 50 días cruzaba con la de 100 días. ¿Y sabéis qué resultado obtuvo con una estrategia sin poner ningún stop? Pues bueno, comparó varias estrategias. La estrategia de no poner ningún stop loss, también la estrategia de poner stops del 5%, del 10%, del 15%, 20, 30, 40 y 50. El resultado fue que no poner ningún stop loss le resultó en un 300% de ganancia más que las ganancias que sí tenían stop loss. De hecho, la mejor opción con stop creo que era del 20 o 30%. Y recordemos que estas pruebas eran con criptomonedas, que es un mercado mega ultra volátil. O sea que cuando tenía un stop loss tan grande, que era casi como no tener stop loss, es la opción que mejor rentabilidad tuvo después de no tener ningún tipo de stop loss. Y aquí también es muy importante remarcar el tipo de activo que eligió para hacer este estudio. No eligió una meme coin, no era una acción farmacéutica, no era una fartcoin, ¿no? Sino que aquí entró a jugar la narrativa de largo plazo, los ciclos. Por esto eligió Bitcoin. Bueno, no digo que me lo estoy inventando, estoy especulando que eligió Bitcoin por esto, pero me refiero que seguro que el resultado sería totalmente distinto si hubiera elegido una meme coin o una cripto de baja capitalización. Por esto las narrativas de largo plazo son tan importantes para esto. Entonces, el especulador tiene que tener la capacidad de interpretar los inicios y los fines del bear market y el bull market, como mínimo. Es decir, una persona especuladora, por mucho que no crea en el gráfico, yo creo que en el gráfico está toda la información del pasado, presente e incluso futuro. Pero como mínimo un especulador que solo se guiara por fundamentales, lo cual yo no estoy de acuerdo en guiarse solo por esto, los fundamentales tienen sentido a nivel narrativa, pero tienen que estar siempre apoyados por el gráfico. Para mí el gráfico, el macro técnico va primero y el análisis técnico va también ahí y después va lo fundamental, la narrativa para ver qué es lo que va a durar, va a tener más derrape en el futuro. Entonces, un especulador que solo se basa en los fundamentales, para mí como mínimo tiene que tener un entendimiento técnico de interpretar cuándo empieza y cuándo acaba un bear market y un bull market para poder especular a largo plazo y así obtener mejor rentabilidad que buy and hold. Ya hablábamos en un episodio, el episodio 22 que tenéis en las notas del episodio, de una estrategia que tengo yo que es mucho mejor que buy and hold y te da incluso más rentabilidad que ese 300% de este estudio que miró el backtesting de Bitcoin sin stop loss. Así escuchad ese episodio 22 que tenéis en las notas. El caso es que si vas en serio en tus especulaciones, ya sea de Bitcoin, de XRP, de cripto, puedes hacerte con todos mis indicadores privados
con el enlace que tienes en la descripción de este episodio, uniéndote a mi alianza. Siendo aliado, tendrás acceso a las reuniones de mercado que hacemos cada semana, también a mis análisis, newsletter privada y estos indicadores exclusivos. Y si no te interesa, bueno, con el mismo enlace te recomiendo al menos suscribirte a mi newsletter para que no se te escape ninguna actualización de mercado ni escenario macro. Nos veremos en el próximo episodio del lado macro especulador de Pau Ninja.